Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les saluda el pastor Gamaliel Méndez desde la Universidad Lindavista, el mejor lugar del mundo. ¿Qué mejor espacio que este de Radio Lindavista para hacer nuestro resumen de la lección número 5, las resurrecciones previas a la cruz? Si me lo preguntan, yo podría resumir la lección de esta semana en 3 puntos. El primero de ellos, déjenme darles el contexto. Comenzamos hablando en la lección que cuando Dios creó a la raza humana, a Adán y Eva, los creó perfectos. La muerte definitivamente no estaba en el plan original al crear a la raza humana, pero el pecado entró y con él la muerte y todas sus consecuencias. Pero ¿Dios se iba a quedar de brazos cruzados? ¿Acaso no tenía el poder suficiente para arreglar el problema de la muerte? Por supuesto que sí, sí tiene una solución. Esa solución es la resurrección. Y entonces es ahí donde viene el primer punto de la lección de esta semana. Siendo que Dios nos ha prometido que un día, porque Él resucitó, habrá de resucitar a todos los que durmieron en Él. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13. Entonces, ¿será que hay evidencias antes de ese momento final, de esa mañana de la resurrección gloriosa, que nos ayude a alentar nuestra fe en esa esperanza que tenemos de la resurrección final? Eso es el primer punto que trató de contestarnos la lección. Y de hecho los hay. Hay varios ejemplos de resurrecciones reales, por supuesto, las cuales nos ayudan a confiar que entonces esa resurrección final, por supuesto que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, la lección de esta semana comenzó con el caso de Moisés. Cuando Moisés fallece, hay una disputa muy interesante. Si quieren acompañarme al registro de Judas, en el verso 9, dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo que estamos viendo aquí es una pelea por el cuerpo de Moisés. Pelea que, por supuesto, en realidad solo tenía un contrincante, que era el arcángel Miguel. Satanás no era ningún problema para el Señor. Esto nos refleja algo. Satanás quería retener el cuerpo de Moisés en la muerte, en la tumba, como lo intentó con Jesús. Pero ya desde antes de la cruz, el arcángel Miguel se levanta y le dice: hazte a un lado, porque yo voy a levantar a mi siervo. Pero ¿cómo sabemos que en realidad Moisés resucitó? Bueno, porque si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, esto también lo debimos estudiar en la lección, en el capítulo 9, a partir del versículo 28, vamos a encontrar lo que nosotros le llamamos como el momento de la transfiguración. Esos instantes antes de que Jesús fuera crucificado. Él sube al monte a orar, no sube solo, sube con sus discípulos, dice el versículo 28, que subió con Pedro, con Juan y con Jacob. Pero luego en el 29 narra que mientras Jesús está orando, mientras Jesús está pidiendo fortaleza para cumplir con su misión, su rostro comenzó a resplandecer y su vestido blanco también. Entonces en el 30, los testigos dicen: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. La palabra en griego para varones es eso: 2 hombres, 2 varones del sexo masculino. No dice 2 fantasmas, no dice 2 espectros, no dice 2 sombras, 2 imágenes. No es que les pareció que estaban, no. Ellos vieron 2 cuerpos, el cuerpo de Moisés y el cuerpo de Elías. Realmente Moisés resucitó. Luego la lección nos va a poner otros 2 ejemplos bastante similares. El primero es el hijo de la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas de esa pobre mujer que había quedado sin nada y que después Elías hizo el milagro de la multiplicación del aceite? Bueno, pues por si fuera poco, a esta mujer también se le murió un hijo, un pequeño hijo. Pero Elías hace un milagro extraordinario. Hace una oración a Dios pidiendo que sea Dios quien intervenga en el cuerpo de ese niño, se echa sobre su cuerpo e inmediatamente el niño resucitó.
y fue entregado a su madre. Luego, más adelante se va a registrar un caso similar, solo que ahora en Sunem. Noten que estos dos lugares, ninguno de los dos son personas judías de nacionalidad hebrea. Eso más adelante va a ser el tercer punto. Esta es una mujer bastante relevante, con mucha autoridad en su nación, en su lugar de origen, pero no podía tener hijos. Viene el profeta, le promete que al año de su visita, le dice el profeta Eliseo, ella va a tener un hijo. Y así sucedió. Solo que ese hijo se enfermó y murió. Esta mujer entendió que como que el profeta estaba jugando con ella, con su vida, con su fe, con su felicidad. Primero no tengo hijos, el Señor me da uno, ahora me lo quita, ¿cómo es eso? Pero nada de eso, el profeta entiende que la muerte es parte de las consecuencias de vivir en un mundo lleno de pecado. Y conocemos el final de la historia. El profeta, por el poder de Dios, vuelve a la vida a ese muchacho. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento suceden dos casos más. El hijo de la viuda de Naín, un caso bien extraordinario registrado en Lucas capítulo 7, y luego en Juan capítulo 11 se va a narrar la resurrección de Lázaro. Y bien podríamos quizá resumir todas estas resurrecciones como evidencias que nos muestran que si esto ya sucedió aquí en un mundo lleno de pecado, lo que sucederá cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y entonces en aquella mañana gloriosa los muertos en Cristo resuciten primero. Satanás quiere retener a todos nuestros seres queridos que la muerte nos ha arrebatado, los quiere retener en la tumba, como lo intentó con Moisés, como lo intentó con Jesús. Pero así como falló en ese intento, fallará con todos los que crean en Cristo Jesús. Y en aquella mañana resucitarán todos los que hayan creído en Él. Hace 2 años, la muerte arrebató la vida de mi madre, pero ella ahí solamente está durmiendo. El Señor muy pronto la va a levantar. Así que ahí está el primer punto de la lección, darnos las evidencias que esa promesa que Jesús ha hecho de la resurrección, por supuesto que es posible. El segundo punto lo resume muy bien la lección en el día miércoles, y yo les quiero leer literalmente lo que nosotros encontramos allí. Y dice así la lección: las resurrecciones antes de la muerte y la resurrección de Jesús no se limitaron a ningún grupo étnico específico ni a ninguna clase social en particular. Y entonces nos va a hacer un resumen de todas las muertes, de todas las resurrecciones más bien. Moisés fue quizá el mayor conductor humano del pueblo de Dios. Por otro lado, la pobre viuda fenicia ni siquiera era israelita. La tsunamita, una mujer prominente en su comunidad, aunque no era hebrea. La viuda de Naín, que tenía solo un hijo y probablemente dependía de él. Por otro lado, la hija de Jairo, que era un dirigente de la sinagoga, probablemente de Capernaum. Y tenemos a Lázaro de Betania. ¿Qué nos dice todo esto? Ese es el segundo punto. Más allá de sus diferentes antecedentes culturales o estatus social, el poder vivificante de Dios bendijo a todos ellos. La promesa de la resurrección no es para un área geográfica específica, para una raza, para una nación específica. El único requisito para recibir la bendición de la resurrección es creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, aceptarlo como el único y bendito Salvador. Eso es lo que Jesús le dijo a Marta. Cuando Marta viene a reclamarle a Jesús, ¿por qué no llegó antes? Y quizá eso hubiera evitado que su hermano Lázaro hubiera muerto. San Juan 11:25, Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces le hace una pregunta: ¿crees esto? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer como punto número 2. Si nosotros estamos creyendo en Cristo, aunque muramos, habremos de resucitar en el día postrero. Y el tercer y último punto que me fascinó de la lección es cómo concibe Jesús la muerte. Por ejemplo, en el caso de la hija de Jairo, cuando
Jairo va en busca de Jesús y él llega a la casa de Jairo, encuentra un grupo de personas que están llorando alrededor de ese cuerpo sin vida, de esa niña, de esa hija de Jairo. Y Jesús les dice, ¿por qué están llorando si la niña está durmiendo? Y ellos todavía a manera de burla, confundidos, dicen, pero ¿qué cosa estás diciendo? Esa niña está muerta, completamente muerta, no hay signos vitales en ella. Jesús entonces le dice a la niña, levántate. En el caso de Lázaro sucedió exactamente lo mismo. Marta y María creen que ya no hay solución, que todo está perdido, no va a pasar más nada, pero Jesús les dice, yo voy a despertarlo. A sus mismos discípulos, cuando les explica que Lázaro está durmiendo, pues ellos confusos dicen, bueno, si está durmiendo, pues va a despertar. Y Jesús les dice claramente, ustedes no están entendiendo. Yo estoy diciendo que Lázaro está muerto, pero para mí la muerte es como un sueño profundo. No es que está semiconsciente, no es que hay una parte de él que anda vagando, no. Sencillamente utiliza la metáfora del sueño para comparar que así como cuando una persona duerme profundamente, así una persona cuando muere no hay más conciencia en ella. Pero así como una persona llega un momento en que despierta, el único que puede despertar de ese sueño de la muerte es Cristo Jesús. A mí me gusta pensar en la imagen que yo practico día a día. Regularmente a mí me toca dormir junto con mi esposa y despertar a mis hijos. Cuando ellos se duermen en la noche, nosotros hacemos una oración con ellos. Le damos un beso, les recordamos cuánto los amamos y así se duermen. No tienen más conciencia durante la noche. Y a la mañana siguiente tenemos que ir, dar alguna palmadita en el hombro, algún beso en la frente y decir, hijos, es momento de levantarse. El sol ha salido y tenemos que continuar con nuestras actividades. Eso es exactamente lo que Cristo Jesús hará en el día postrero. Pero no será una voz tenue. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que será un sonido como de trompeta. Porque se tocará trompeta, dice todavía. Y también lo dice en 1 Corintios 15. Y entonces cuando Cristo Jesús hable a todos los que hayan muerto creyendo en Él, las tumbas los devolverán, de donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Y entonces se unirán los resucitados con los que estemos vivos para ser arrebatados juntamente en el aire, para ir al cielo y morar por siempre. Así que hemos visto que la lección nos enseña que hay evidencia para creer en la resurrección. Nos enseña también que la muerte es como un sueño. Y nos enseñó que no importa quiénes seamos, de dónde seamos, si tan solo creemos en la promesa y en Cristo Jesús, la habremos de recibir. Que el Señor les bendiga y que juntos nos preparemos para su glorioso encuentro.